Muy bien, ya estamos saliendo al aire. Vamos a esperar que las personas se vayan conectando mientras vamos compartiendo lo que es la transmisión también para que se puedan ir sumando más personas para poder hablar del tema de predicaciones positivas. Creo que está muy fuerte los clics que estás dando, Joselo. No sé si lo estás dando muy agresivamente. Lo estoy dando con bastante rabia. Con bastante rabia. Así Bueno, que, pues decime. vamos a evitar dar clic ahora. Bueno, pues vamos a esperar que se conecten un poco las personas y como hemos ido anunciando ya hace unos días, vamos a tratar un tema bastante importante dentro de las iglesias, dentro de una iglesia que quiera capacitar y formar a sus miembros en el verdadero evangelio, como es el tema de la predicación expositiva. Así que vamos a tener, como decíamos también hace unos días, la participación del pastor Alejandro Pelufo, que estará con nosotros hablando de este tema tan importante. Así es, correcto. Así que las personas que se vayan conectando también, si así lo desean, pueden ir compartiendo lo que es la transmisión para que podamos llegar a más personas y así, obviamente, ¿no? Más puedan salir edificados respecto a lo que es este tema, ¿no? De predicación expositiva. Así que es algo que realmente, por ejemplo, antes de poder profundizar en el tema de la predicación expositiva, es algo que es nuevo, que uno podría decir que personalmente es algo nuevo que yo estuve escuchando hace un par de años de atrás, que no se conocía ni se sabía, por ejemplo, en el círculo cristiano en el cual yo me desenvolvía, no se hablaba sobre una predicación expositiva y también me daba cuenta que también no existía lo que es una predicación expositiva dentro del círculo cristiano donde me desenvolvía, ¿no? Entonces, conocer el tema de la predicación expositiva me amplió lo que es el tema del conocimiento de la palabra del Señor y cómo se debería de tratar con las escrituras, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que también todos nos pasa, nos sorprendemos con respecto a qué es la predicación expositiva, qué es esto de coger un libro y exponerlo de manera sistemática desde el verso 1 hasta el verso final y escuchar todo lo que realmente quiere decirnos Dios en los libros de las escrituras. Así que creo que el pastor, lo va a responder de una manera más clara y vamos a aprender todos juntos el día de hoy. Así es, y bueno, vamos a darle la bienvenida al pastor Alejandro Pelufo, que él se encuentra del otro lado, lo vamos a unir a la conversación. Así que, ¿qué tal, pastor? Tengan muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Oh, un gusto, gracias por invitarme a participar, es un gusto estar con ustedes. Qué bueno, estábamos hablando sobre el tema de la predicación expositiva, que dentro del círculo cristiano, de muchos círculos cristianos, y me incluía yo en su momento también, es un tema que se desconoce, que no hay mucha explicación o no se toca mucho el tema de la predicación expositiva. Si bien obviamente un pastor no va a pararse al frente y va a decir, hoy voy a predicar un sermón expositivo, ¿no? Pero cuando ya uno empieza a profundizar y conocer qué es un sermón expositivo, cómo se estructura un sermón expositivo, qué debe contener un sermón que es expositivo de las escrituras, se da cuenta que muchos pasan del lado de esto y en la mayoría de los casos se ve por tema de ignorancia, ¿no? De desconocer el tema. Sí, así es, tal cual. Sí, yo me acuerdo ahora, en la semana que viene, hace 30 años que estoy pastoreando esta iglesia, y hará unos 32, 33 años que escuché por primera vez un predicador expositivo en español. Y como usted dice, nunca dijo, yo estoy haciendo tal o cual cosa, pero sí me pasó como los discípulos camino a Emaús, que yo decía, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué pasó que mi corazón estaba ardiendo? Y después de un tiempo lo volví a escuchar, tres veces lo escuché y las 3 veces me pasó lo mismo y no sabía qué estaba pasando. Yo digo, ¿qué hace este hombre? Me acuerdo, uno de los sermones que él predicó fue cuando dice, Demas me ha desamparado, tráeme el capote que dejé en Troas y los pergaminos. Yo digo, ¿quién nos va a enseñar de acá? ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué pasaje más raro? Y fue un sermón que me traspasó. Y bueno, maravilloso. Y después me pasó lo mismo, gracias a Dios yo puedo leer en inglés, leyendo los comentarios de MacArthur. En su momento empecé a leer el comentario de Efesios de MacArthur y son predicaciones adaptadas a un libro, ¿no? Y wow, yo digo, esto es distinto a otros comentarios. Si bien hay muy buenos comentarios, yo digo, algo me pasa cuando leo esto que no me pasa cuando leo otros que son más técnicos.
Y bueno, es la exposición de la palabra, ¿no? Tremendo. Así es. Yo, ahora que mencionas al pastor John MacArthur, también la primera vez que escuché un sermón expositivo fue un sermón de él sobre Juan capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo, ¿no? Y me acuerdo cuando lo estaba mirando en YouTube, decía, bueno, este pasaje yo ya lo he escuchado tantas veces, pero bueno, voy a ver qué dice este señor, ¿no? Porque tampoco lo conocía y realmente me quedé y dije, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es? No, pero bueno, gracias, pastor, por contarnos esa experiencia. Y antes de introducirnos en lo que es la predicación expositiva, me gustaría, si después de presentar un poco, hablar acerca de usted, de su iglesia, qué labor está cumpliendo ahí en su iglesia, cuál es su ministerio y también hablarnos un poco acerca de estos talleres de predicación expositiva que usted realiza. Bueno, yo, así un poquito yendo un poco para atrás, nací en Montevideo, Uruguay. Cuando tenía 7 años me mudé a Argentina. Nací en una familia donde mi papá es ateo aún, mis abuelos ateos, mis tíos son ateos, yo era ateo. En Argentina, gracias a Dios, cuando tenía 17 años conocí al Señor, pero también de una manera muy linda, porque yo era un ateo medio combativo, ¿no? Pero Dios, que nos ha escogido desde antes de fundar el mundo y ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas, puso en mi corazón, aún de inconverso, una sed o un peso enorme por la verdad. A mí me preocupó siempre la verdad. Y siendo inconverso, en fin, no me satisfacía los argumentos que me daba mi papá, o que casi todos los ateos dicen lo mismo, ¿no? Y yo, de nuevo, guiado por Dios, sin duda, me quise yo de primera mano, tratar de investigar de primera mano, no por lo que dicen otros, sobre la verdad, y me compré una Biblia y bueno, me quebrantó la palabra, tremendo. Me convertí con la guía de un pastor en el año 84, pero sí, antes de convertirme, 3 meses antes, había leído casi todo el Nuevo Testamento y cuando entré a esa iglesia donde el Señor me trajo a sus pies, yo ya estaba bajo convicción de pecado hacía 3 meses. La Biblia la persona de Jesús me había impactado, me había realmente fascinado, pero también la palabra me puso bajo convicción de pecado, y ya antes de entrar a esa iglesia empecé a pensar que Dios existía, que yo había sido un necio toda mi vida, pero nunca me faltaba conectar. Ya me daba cuenta que era un pecador, que Dios existía, que Jesús era Dios, pero nunca llegué a entender que Él había muerto por mis pecados. Y eso sucedió el 1 de julio del 84 y revolucionó todo, mi mente, mi corazón, y yo salí de esa iglesia creyendo que Dios me había salvado, pero también que yo no iba a ser doctor en medicina como era mi deseo hasta ese momento, sino pastor. Quería ser. Ya salí y ya empecé a contarle a mis amigos que yo había cambiado de deseo, de que iba a estudiar y que quería ser pastor. O sea, fue una cosa, pero una revolución, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, terminé mi secundaria, pues yo me convertí hasta la secundaria, fui a estudiar a un instituto bíblico, allí conocí a mi esposa, nos casamos en el año 88 y bueno, tengo 3 hijos. Uno quedó a vivir en Estados Unidos, mi hija, que tiene 30 años, mi hija tiene 27, el año pasado vino a vivir cerca nuestro, porque su esposo también hizo un máster, 2 máster, uno en divinidad y otro en teología, es mi compañero acá de nuestro instituto. O sea, mi yerno es mi mano derecha, digamos, somos compañeros. Los dos trabajamos juntos. Él tiene un máster en teología, yo tengo un Nuevo Testamento, y juntos manejamos un instituto. Y bueno, tengo, como decía, 3 hijos, 30, 27 y 19 años, y ya tenemos 4 nietos, y viene en camino la 5ª nieta. Y bueno, hace 30 años, la semana que viene, bueno, ahora hoy es 16, en 3 días, hace 30 años que me vine a vivir a Lobos, a ser primero pastor asistente. Yo ya era pastor en otra iglesia en Buenos Aires, vine a ser pastor asistente del que había fundado esta iglesia, un misionero americano, pero al año de estar acá con él me dijo que me invitaba a ser yo el pastor principal, y él se iba a fundar otra iglesia. Y desde allí estoy aquí. Desde el año 90, o sea, desde el año 90 estoy acá, del año 91 soy el pastor principal. Pero empezó a haber un peso en mi corazón al pasar los años de ser por la palabra, ¿no? Por el poder, claro, del ministerio que viene de la palabra. Por supuesto, Dios de nuevo guiando. Y yo tuve como llamémosle así, como una experiencia, llamémosle, de arrepentimiento, pues yo lo tomo así. Yo no había sido fiel con la palabra como pastor. Sí tenía una preparación, sí había aprendido griego, había tomado 3 años de griego, sí podía
y así comencé mi ministerio traduciendo cada semana el pasaje que iba a predicar. Pero lentamente empecé a ser más, un predicador más chistoso, más anécdotas, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben, la experiencia empieza uno a darle esa habilidad para decir, bueno, esto les va a encantar a la gente, esto les va a gustar, con esto se van a matar de la risa y todas esas cosas. Y uno empieza, lamentablemente, a buscar ser más popular, agradar a las personas, ¿no? Y bueno, a mí, de nuevo, estudiando, buscando, no sé, comprender mejor ciertas cosas, a mí me impactó mucho leer sobre Lutero, sobre Calvino. Estaba estudiando más historia de la iglesia y cómo la reforma lo que hizo fue un volver a las escrituras, a confiar en las escrituras y en el poder de las escrituras. Y eso a mí me quebrantó, de manera que le pedí perdón al Señor, por supuesto, y a la iglesia también, que iba a procurar ser un expositor de la palabra, iba a tratar de ser más fiel a la palabra. Y bueno, empecé como un autodidacta, digamos, Sí. a tratar de explicar lo que el texto dice, a estudiar de otra manera. Y tarde o temprano, al final, me di cuenta que necesitaba ayuda. Y bueno, se abrió la puerta para ir a estudiar al máster, seminario, donde es Pastor MacArthur, es el presidente. Y gracias a Dios, en el 2006 fui para allí. Y en el 2013 volví. Pero cuando fui, ya fui con el plan, la visión de volver a Argentina y, si Dios lo permitía, comenzar un instituto para entrenar pastores, para hacer exégesis y predicar expositivamente. Qué bueno, nos comentaba antes de entrar a la transmisión que están haciendo los talleres en varios países ya, ¿no? El día de hoy. Sí, básicamente, principalmente nuestra visión es ayudar a la iglesia enfocándonos en los pastores de la iglesia. La mejor manera, me parece a mí, de bendecir o edificar el reino de Dios siempre es a través de la iglesia local y siempre es respetando al liderazgo actual que tiene cada iglesia. Entonces, un poco mi visión es que nosotros debemos procurar persuadir a los pastores en un sentido a cambiar el paradigma o el modelo de ministerio que todos nosotros en algún momento hemos hecho, que no es tan centrado en las personas y en el activismo, sino más centrado en Dios y en ser fieles a Dios. Algún día vamos a dar cuenta nosotros no de todo lo que trabajamos, sino de cómo usamos la palabra de verdad. Eso dice Timoteo 2:15, ¿no? Presentarnos como obreros aprobados que no tienen que avergonzarse, que usan bien, trazan bien la palabra de verdad. Entonces nuestro ministerio principalmente comienza con persuadir a pastores y líderes de volver a las escrituras, a poner en el centro. La forma práctica, concreta, de poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos es poner las escrituras en el centro. Es así, o sea, Dios, la palabra es la palabra de Dios. Entonces, los talleres que damos son como digamos así, como, llamémosle así, un poco en broma, como el caballo de Troya, digamos, ¿no? Que nosotros así lo vemos estratégicamente para yo ingresar, por decir así, tener el permiso que se me da no sé, el taller bien dado dura 16 horas. Tengo 16 horas para persuadir a los pastores en cualquier área de donde vaya, de que si ponen a Dios en el centro, no solo lo que deben hacer, sino por qué deben hacerlo y cómo en el taller. Por eso dura 16 horas. Yo les quiero explicar cómo tomar las escrituras y de las escrituras elaborar un sermón que sea fiel a esas escrituras, al propósito original de las escrituras, y que ese sermón sea como decía Spurgeon, como abrir la jaula de un león, que salga y haga el trabajo que tenga que hacer Dios. Porque Dios, las escrituras son instrumentos que usa Dios para penetrar el corazón de las personas, convertirlas si son inconversos, o edificarlas, santificarlas si ya son creyentes. Dios edifica su iglesia por medio del poder de las escrituras. Y entonces esos talleres son como la puerta de ingreso, digamos así, a un programa que ya tenemos, que dura 4 años, con clases a distancia. Por eso visitamos otros países, porque el programa nuestro es todo completamente online, con algunos encuentros intensivos. Pero bueno, esos son los talleres, de alguna manera. Enseñar por qué predicar expositivamente, qué es la predicación expositiva y cómo elaborar y predicar un sermón expositivo. Ese es nuestro taller. Muy bien, pastor, pues realmente estamos ya desde ahora agradecidos con el Señor por esa labor que estáis haciendo, ¿no? De poder llevar a la iglesia de Cristo a que vea que lo que realmente importa en nuestras reuniones no es ser
originales, como vemos hoy en día, ¿no? Sino ser bíblicos, exponer realmente el texto. Y con esto quiero hacerle una pregunta, ¿no? Para algunos que tal vez ahora mismo están diciendo, ¿qué es esto de la predicación expositiva? ¿Qué significa exponer un texto de manera expositiva? Tal vez nos pueda dar alguna definición acerca de esto. Bueno, primero decir un poco lo que no es, porque es interesante. Porque uno notablemente se encuentra con mucha gente que dice, yo soy expositor de las Escrituras. Yo hago predicaciones positivas. Después uno lo escucha y nada que ver. Es más, uno tiene que hacer un esfuerzo para no dormirse. A veces, en muchos casos, hay gente que cree que está exponiendo las Escrituras y lo que está haciendo es leyendo un comentario prácticamente. Algunos empiezan a explicar cada palabra en griego, no conectan los pensamientos, no organizan todo el material alrededor de una gran idea. Al final de cuentas, terminás de escuchar eso que supuestamente es una exposición y no sabés lo que significa el texto, ni lo que Dios quiso hacer con ese texto. Entonces, tengamos cuidado de creer que predicar expositivamente, el sine qua non es solamente predicar hoy un pasaje y la semana que viene el siguiente y después el siguiente, pero lo que estoy diciendo no tiene sentido, o sea, no. Son ideas sueltas, digamos así, es más una clase de gramática o de geografía bíblica o de contexto cultural. Eso no es. Para mí la mejor definición de predicación expositiva es la que da Mark Dever en un libro que no está en español, pero que él dice, porque me gusta porque es simple y porque me permite, por medio de esa definición, es funcional, es la palabra. En inglés dicen working, o sea, a partir de esa definición yo puedo también no solo saber qué es, sino me orienta de cómo hacerlo. Entonces él dice, un sermón expositivo es un sermón en el que la idea principal del texto que yo estoy estudiando se transforma en la idea principal del sermón que yo predico y lo aplico a la vida de los oyentes. La clave para que una predicación sea expositiva es que descubramos, déjeme decirlo usando otro autor que tampoco está en español, se llama Jay Adams, el famoso padre de la consejería bíblica. Jay Adams, sí. Él enseñaba también predicación en el seminario de Westminster y escribió un libro que se llama Predicando con propósito, Preaching with Purpose. Y él dice, miren qué interesante, el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, puso cada pasaje de las Escrituras con un propósito. Él dice en griego, usa la palabra telos, que significa propósito. Cada porción, cada unidad de pensamiento de las Escrituras tiene un telos. O sea, la razón de por qué el Espíritu Santo puso eso y no puso otra cosa. ¿Por qué Dios habla de esto y no habla de otra cosa? Entonces yo como estudioso de las Escrituras debo preguntarme, ¿cuál es el telos de esta unidad de pensamiento? ¿Por qué el Espíritu Santo habla tanto, supongamos, ¿no? de la lengua en Santiago 3? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere enseñar el Espíritu Santo? ¿Por qué habla de esto? Yo debo descubrir ese propósito. Y por supuesto, las Escrituras son la revelación de Dios. Dios no nos esconde las cosas en la Escritura, sino que nos revela. Se supone que si el Espíritu Santo que reveló las Escrituras lo hizo con esa idea que entendamos, yo con el Espíritu Santo debo poder descubrir ese propósito. Eso es una presuposición. Yo presupongo que la Biblia es la palabra de Dios y que eso ha sido creado por Dios, revelado por Dios, inspirado por Dios, para comunicar algo a la humanidad. Yo debo presuponer eso. De manera que mi trabajo como expositor es descubrir cuál es el propósito de Dios en ese pasaje. Una vez que lo tengo, esa es la idea central de mi sermón. Yo tengo que elaborar mi sermón alrededor de esa gran idea. Y ya. Y eso es predicar expositivamente. Que yo pueda, a las personas que les estoy predicando, mostrar, porque es muy importante esto, la autoridad no está en mi experiencia, en mi habilidad, en mis dones, sino en las Escrituras. Entonces, gran parte de mi exposición del texto es mostrarle a los oyentes por qué yo creo que el propósito de ese pasaje es el que estoy diciendo que es. Y eso, la mayoría, digamos, el 80% de un sermón, entonces va a ser una explicación de los detalles que hay ahí en el texto, porque en general la clave para descubrir el propósito de un pasaje es el contexto literario inmediato. Entonces yo debo trabajar con eso, mostrar los detalles que hay en la información que hay allí, para que entonces la persona que está escuchando llegue al punto de decir, bueno, realmente tiene la Biblia, lo puede chequear, lo puede comprobar, y ellos dicen, sí, realmente esto es lo que Dios quiere que yo entienda.
la autoridad, es clave en la predicación expositiva el asunto de la autoridad. La autoridad debe estar en el texto bíblico porque es la autoridad de Dios. Si yo puedo predicar de manera que la autoridad salga del texto, la pongo a la persona en una disyuntiva. ¿Qué voy a hacer con esto? Claro. ¿Lo voy a ignorar? ¿Lo voy a desestimar? ¿O lo voy a obedecer, aplicar en mi vida? Porque es Dios. Me acabo de dar cuenta que no es la idea de este hombre, sino realmente es lo que dice su palabra. Acá está, lo puedo ver. Entonces, me obliga a hacer algo con eso. Eso para mí es muy importante. Es la clave de la predicación expositiva, el asunto de la autoridad. Es lo que Dios dice. Yo me paro en el púlpito, profeta, aunque no soy, diciendo, el Señor dice esto, pero lo tengo que demostrar porque no soy profeta. Yo no puedo decir, Dios me dijo anoche, tuve un sueño y Dios me dijo, escuchen, hermano. No, eso no va. Yo tengo que decir, miren, estas escrituras eternas, escrituras de Dios, aquí están, esto es lo que significa. No porque yo lo digo, porque esto lo miren esto. Y esa es la posición del texto. Excelente, ¿no? Llevamos al oyente a que, oye, esto es lo que ha dicho Dios, ahora, ¿qué harás tú? ¿No? Y la autoridad la dejamos en las escrituras, no en nosotros. Porque al final, como usted comentaba hace un momento, si vamos a hablar un sueño, vamos a hablar una suposición de lo que nosotros queremos, ¿quién nos asegura que el día de mañana no va a ser otro sueño o otra suposición? Pero si es la palabra de Dios que exponemos literalmente en su contexto y enseñamos lo que explica el texto, las personas están escuchando lo que Dios quiere decir para sus vidas y no tienen excusas. Así es, así es. Por eso me gusta la definición también de Mac Dever, porque termina, antiguamente ella reeditó ese libro, antiguamente terminaba diciendo, un sermón expositivo es el sermón en el cual la idea principal del texto que se considera llega a ser la idea principal del texto que se predica, ¿sí? Pero él agregó después y se aplica a los oyentes. Esto para mí es muy importante, porque, de nuevo, hay errores. Un sermón no es una clase de universidad. Un sermón, digamos así, una definición inventada más o menos a grosso modo, es un discurso que se hace con vistas a persuadir a los oyentes. Yo quiero persuadir a hacer algo. El apóstol Pablo dice, persuadimos a los hombres. 2 Corintios capítulo 5. Y ese persuadir, yo le quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, es Dios en definitiva. El sermón no se queda en información. Yo desde el principio hasta el final tengo una dirección clara que es que nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que hacer algo con lo que se nos dice. Y eso le da al sermón un tono. Si yo busco persuadir, el sermón tiene que tener un tono de urgencia. ¿Sí? Es algo solemne, es algo sagrado. Nosotros tenemos que hacer algo con esto. No solo, qué interesante, wow, no sabía yo. Mirá vos cómo eran las sandalias de aquella época. Qué bárbaro. Qué interesante, ¿qué me importa? O sea, no es eso, o sea, es Dios. Y es una palabra viva, que está viva hoy, como estuvo viva antes, y me quiere hablar a mí hoy, y yo tengo que hacer algo con eso, ¿verdad? Claro que sí, a veces es cierto que elaborar un sermón expositivo es muy difícil, por lo menos personalmente es muy difícil, pero aún es más difícil aplicar ese sermón, ¿no? Y un buen sermón expositivo debe explicar el texto y aplicar el texto, ¿no? Realmente muy buena explicación, Pastor. Agustín, si exactamente. Bueno, como él lo estaba comentando, me llamaba mucho la atención lo que dice el tema de que un sermón no es una clase en la universidad. A veces nos encontramos con personas que más que explicarnos el texto, nos dan una clase de griego o de hebreo en el púlpito, en lo cual la persona, o sea, que no conoce aquello, no queda en lo mismo, no queda en nada. Y lo que rescato también, lo que usted me dice, es el tema de que cada sermón es un llamamiento a las personas, ¿no? Y se me venía a la mente su primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, que genera en las personas eso, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? O sea, yo te predico la palabra, te explico la palabra, mi autoridad son las escrituras y te lo entrego en tus manos y ahora tú ves qué vas a hacer con esto, ¿no? Y con ese gran peso que la persona recibe al escuchar realmente un sermón expositivo. Y esto me lleva a querer preguntarle, ¿hay algunos ejemplos en las escrituras sobre un sermón expositivo o cuándo nació este sermón, el tema de la predicación expositiva? ¿Es una herramienta que surgió en la Reforma o antes con los primeros padres de la iglesia primitiva? ¿O cómo fue el tema de la predicación expositiva? Bueno, verdaderamente es lo que vemos en la Biblia. Un ejemplo muy, muy bueno es el libro de Deuteronomio, que son sermones.
son sermones que da Moisés al pueblo de Israel, también para tratar de persuadirles, les habla con mucha pasión, pero expone las escrituras, expone, por supuesto, ellos tenían revelación, los escritores bíblicos tenían revelación de Dios, nosotros no tenemos, entonces nosotros tenemos que estudiar un montón, obviamente, porque la única manera es las escrituras, el canon ya se cerró, nosotros estudiamos, ellos, el caso de Moisés, bueno, Dios le decía y él predicaba, pero es muy interesante, en Deuteronomio Moisés, el primer sermón, él hace como un raconto de todo lo que Dios había hecho en el pasado, usando argumentos y citando, por supuesto, la palabra de Dios. Después lo vemos en Nehemías 8, a Esdras, haciendo exactamente lo mismo. En algunas oportunidades vemos a David, a Salomón, cuando se inaugura el templo, Salomón hace un sermón, en un sentido, y explica también el obrar de Dios. Los profetas son todos predicadores que predican básicamente usando Deuteronomio 28 y 29. Todo el tiempo están usando Deuteronomio 28 y 29 porque son las amenazas que Dios hace al pueblo de Israel si desobedece, y el pueblo estaba desobedeciendo. Entonces ellos están citando todo el tiempo las escrituras, lo que Dios ha dicho. Y bueno, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo, Lucas 4, entra a la sinagoga, abre el rollo de la ley, lee Isaías, y hace una aplicación de ese pasaje. Y el libro de Hebreos es un sermón. Y está hermoso como lo hace también, impresionante la urgencia del libro de Hebreos, procurando que la audiencia aplique las escrituras porque estaban tentados a apartarse de Dios, a apostatar. Usted puede ver el capítulo 3 y 4 de Hebreos, es tremendo, cómo usa el Salmo 95 todo el tiempo, citando, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, y citando, y también presuponiendo que es lo que Dios dice. Porque él cita el Salmo 95 y dice, el Espíritu dice, tiempo presente, dice, no dijo, dice, hoy, está diciendo, y está citando el Salmo de David, Salmo 95. Y David está citando lo que dijo Moisés en Meriba. O sea que lo que dijo Moisés, David consideró que todavía era válido para su época, y el escritor de Hebreos lo usa, lo que dice Moisés, usado por David, lo usa ahora a la audiencia cientos de años después, y es porque, de nuevo, Dios sigue hablando con lo que habló miles de años antes que nosotros, y están predicando, utilizando las escrituras. De nuevo hay una diferencia. Todos los escritores de la Biblia no solo tuvieron revelación, sino que fueron inspirados, que les garantizaba, de nuevo, aplicar textos sin error, porque era el Espíritu Santo. Nosotros no somos inspirados y tenemos revelación. Nosotros tenemos la iluminación del Espíritu Santo, pero nos requiere que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero eso va de alguna manera en concordia con nuestros esfuerzos para comprender las Escrituras. ¿Sí? Muy bien. Está en la Biblia, obviamente, y en Esdras, en Nehemías, es muy lindo porque Esdras está predicando 70 años después, cuando ya vuelven del cautiverio, reúne a las personas que volvieron, que ya no hablaban hebreo, sino arameo. Entonces dice que leían las escrituras y le ponían el sentido. ¿Por qué le ponían el sentido? Porque la leían en hebreo a personas que hablaban arameo, que es similar, pero no es lo mismo. Entonces leían una porción y las explicaban. Leían otra porción y la explicaban. Y así para que la audiencia pudiera entender el significado correcto. La predicación expositiva siempre ha existido, ¿no? Desde los principios de la palabra del Señor, que es, como decía hace un momento, ¿no? Exponer y explicar el texto y aplicarlo a la vida de las personas. Pero también me surge una pregunta aquí, ¿no? ¿Se puede ser expositivo sin ser sistemáticos a la hora de predicar determinados libros? Yo creo que sí. Es más difícil también. O sea, ser sistemático, o sea, agarrar un libro completo, ayuda mucho al expositor y a la audiencia también. Porque otra vez, gran parte de la predicación expositiva son argumentaciones. Nosotros tenemos que demostrar que lo que estamos diciendo es la interpretación correcta. Y para eso recurrimos al trasfondo cultural, al contexto inmediato, pero al contexto también más amplio, que sería el libro completo, ¿no? El propósito de ese libro, etcétera, etcétera. Si yo predico hoy, no sé, de Filipenses, y la semana que viene de Colosenses, y la otra del Evangelio de Juan, en cada sermón necesito poner ingredientes que de alguna manera confirmen que lo que estoy diciendo es correcto. Y para eso tengo que hacer un estudio tremendo de trasfondo. Cada semana, un montón. En cambio, si hoy predico de, no sé, Efesios capítulo 2 del 1 al 3, la semana que viene capítulo 2 del 4 al 6 y así,
digamos, estamos todos en la misma página, los que me escuchan y yo, en la semana es más fácil para mí y para el que me escucha. ¿Se entiende? Sí. Es posible. Yo ahora estoy dando una serie por el coronavirus, me pareció que venía bien. Yo venía predicando 2 Corintios y paré un poco con eso. Veo este contexto como una oportunidad muy grande de la mano de Dios, de la misericordia de Dios, para que personas piensen en la muerte, en la vida eterna, en su condición espiritual, etc. Entonces uno dice, bueno, vamos a parar un poco con un libro entero de la Biblia. Y que lo que hice fue, también, un montón de trabajo, pero di un sermón sobre el temor a la muerte. Y agarré Hebreos capítulo 2, tuve que estudiar un montón. Y un sermón de Eclesiastés, que es mejor ir al funeral que a un banquete, sobre la oportunidad, etc. Y el Salmo 91, que parece que promete que Dios me va a librar de la peste destructora. ¿Qué es eso? Y me puse a estudiar el Salmo 91 y así. Sí. Pero bueno, fíjense, yo hace años prediqué todo Eclesiastés. Bueno, ahí tenía. No digo hace años, pero tenés una preparación formal. Yo creo que es muy importante que un predicador tenga una preparación formal, con una muy buena clase de panorama de Antiguo y Nuevo Testamento, pero un panorama no así superficial, sino que entienda de cuál es el propósito principal de cada libro de la Biblia, el trasfondo histórico, geográfico, político, militar, etc. Para, otra vez, si le toca hacer algo así, diferentes libros cada semana, bueno, como se dice en inglés, mucha de la información que uno estudia en la universidad no la tenés en la punta de la lengua, nunca. Se te olvida demasiado. Pero la tenés, como dicen en inglés, in the back of your mind, en el fondo de tu mente, digamos, ¿no? Y empezás a repasar y es como que se te aparece. Si fuiste un buen estudiante, como debe ser, ¿no? Porque son las cosas de Dios. Bueno, aunque saltes una semana de un tema a otro, te ayuda muchísimo. El libro de los Salmos, para mí, tiene esa ventaja, que cada salmo es una unidad independiente del anterior, digamos. ¿Se entiende? O sea, hay un contexto en algunos salmos, creo que son 14 nada más los salmos que tienen en la superinscripción algún detalle que lo conecta con la historia, con algún evento histórico. Los demás no sabemos qué está pasando. Y eso es una ayuda, porque de pronto también los salmos abarcan prácticamente un abanico bien amplio de todas las emociones humanas, un montón de circunstancias distintas. Entonces, a veces con los salmos puedes saltearte, no necesitas ir de manera sistemática con todos los salmos. No necesariamente. Entonces podés hacer un salmo expositivo sin hacer todo ese trabajo semana a semana, ¿verdad? Pero sí es posible. Sí, ¿no? Porque vemos que hay un trasfondo en cada libro, tenemos que entender que cada libro de la Escritura tiene sus oyentes originales, ¿no? Y debemos entender qué quería decir estos pasajes de qué manera aplicaba estos pasajes para los oyentes originales, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta, Pastor. ¿Cómo estructuramos un sermón expositivo? ¿O cómo lo estructuras tú, tu sermón? ¿O cómo enseñas de que un estudiante debe estructurar un sermón expositivo? Bueno, muy buena pregunta. De nuevo, por eso digo que la definición de McDever es funcional o es útil para pensar cómo hacer un sermón expositivo. Si la clave es la idea principal del texto. Yo veo mi trabajo para hacer un sermón, lo veo como si fuera un reloj de arena, como todo un esfuerzo, un montón de información. Yo tengo toda esa información que voy observando mucho de una manera que se llama, hacer exégesis es muy similar a hacer un estudio inductivo. Observamos muchos detalles y nos hacemos muchas preguntas para tratar de entender cuál es la idea central de un pasaje que estamos estudiando. Primero seleccionamos una unidad de pensamiento, o sea, una porción de la Biblia que habla del mismo asunto. Bueno, eso también se aprende cómo hacer eso, pero en prosa corrida, como son la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, se llama un párrafo, buscamos un párrafo. En narrativa es un episodio. Bueno, en poesía es una poesía, en profecía es un oráculo profético. Buscamos la unidad de pensamiento que nos va a dar la certeza, si es una unidad de pensamiento, que tenga una idea central. Eso es la unidad de pensamiento. Las otras ideas que hay ahí se llaman ideas subordinadas. Entonces yo trato de identificar en mi estudio la idea central y todas las demás ideas de qué manera se relacionan a esa idea central. A partir de que tengo eso, empiezo a hacer el sermón. Todo mi sermón va a estar, son todas ideas
relacionadas con una idea central. Yo voy a hablar, en realidad, mi sermón tiene que hablar de un solo tema, que es el tema de esa unidad de pensamiento. Eso es súper poderoso, porque va a tener, mi sermón va a tener unidad, si yo trabajo de esta manera. Busco la idea central del pasaje y armo el sermón a partir de esa idea central. O sea, yo tenía un montón de detalles en el texto, trabajo hasta descubrir qué relación tienen todos esos detalles con una gran idea. Ahí empiezo ahí llegué, digamos, al vértice de la pirámide invertida de mi trabajo, digamos. Y ahí empiezo otra pirámide buscando cómo cada idea se relaciona con la central y empiezo a elaborar mi sermón alrededor de un tema. Ese sermón va a tener unidad, va a tener cohesión. Claro. Todas las ideas subordinadas que yo encontré en el pasaje van a ser cada una de esas ideas una división de mi sermón. La división, de nuevo, yo las saco del pasaje que estoy estudiando, no las invento yo. ¿Sí? Y entonces empiezo a elaborar el sermón. Yo, digamos así, tengo la idea central y voy a tener como un esqueleto, la columna vertebral, que van a ser las ideas subordinadas a esa central. ¿Está bien? Mi aplicación, todo mi sermón va a estar alrededor de la idea central. Mi aplicación tiene que tener que ver con la idea central, no con otras ideas subordinadas. Pero como las ideas subordinadas están relacionadas a la central, cuando yo voy explicando las ideas subordinadas, sin querer estoy explicando la idea central porque están relacionadas. Y entonces después lo que hago, para, digamos, agregarle los órganos, por decir así, la carne a ese esqueleto, es de cada una de estas ideas, las voy a desarrollar utilizando lo que se llaman las funciones retóricas, que son 4. La explicación, la ilustración, la argumentación y la aplicación. Entonces, yo ya sé más o menos que aproximadamente el 80% de mi sermón va a ser explicación. La gente no va a aplicar ni obedecer algo que no entiende. Yo le tengo que explicar las cosas. Tampoco y la ilustración es una función que ayuda a entender también. Es como que me lo hace claro, digamos. Lo confuso, lo técnico, me lo hace, oh, wow, lo hace vívido con la ilustración, ¿verdad? La ilustración no es para que la gente descanse, para que, digamos, que se ría, para darle un recreo y después seguir. La ilustración es para dar luz a lo que se está explicando de una manera más clara. Pero siempre la idea es que la persona lo entienda. Digamos, con la explicación lo entiende. Con la ilustración es como que lo ve. Oh, ahora lo veo. Con la demostración o la argumentación, la convenzo de que es correcta esa interpretación. Y finalmente, entonces sí, la aplicación. Entonces, procuro que cada división del sermón, que todo salga del texto, ¿verdad? De alguna manera, replicando mi sermón, el énfasis que yo veo en el texto. Si en el texto, no sé, Pablo está enojado, Gálatas insensatos, que nos fascinó, etcétera, etcétera. Ojalá os mutilase y se mutilasen los que os perturban. Está enojado Pablo. Bueno, trato que mi sermón de alguna manera replica aún eso, digamos así, el espíritu, el ambiente que hay allí. Pero lo hago ya no pensando en el pasado, sino en mis oyentes actuales. Yo tengo que hacer un puente, ¿verdad? De aquella época, ahora, lo que pasa ahora, pero necesito otra vez, para que tenga autoridad mi sermón, si estoy muy con el pie en este mundo de hoy y me descuelgo del mundo de antes, mi sermón va a perder autoridad. ¿Se entiende? Porque sí. ¿En qué me estoy basando para decir lo que digo? Si no, nunca entendí por qué pasa eso. ¿Sí? Entonces necesito explicar cosas del pasado. Pero la gente debe saber que tarde o temprano todo eso va a tener conexión con el presente. ¿Sí? Capaz que yo estuve 2 horas estudiando sobre las sandalias, ya que hoy dije. Después tengo que tener un criterio, decir, bueno, pero esto no importa. A veces nos da lástima, porque gastamos un montón de tiempo, no sé, estudiando sobre los hititas. Y nos da lástima dejar todo eso fuera del sermón, porque sí, bueno, ahora qué mal gasto de tiempo. Pero no hay que hablar de eso. Eso te sirvió para llegar a la idea central, buenísimo. Pero no trates de impresionar a nadie ni mostrarle mirá todo lo que yo aprendí esta semana. No nos interesa. Queremos saber la idea central, esas subordinadas, y después, lo antes que podamos, ver cómo todo eso se conecta con nuestra vida hoy.
No sé si eso, se entiende. Sí, lo que usted estaba, los 4 puntos que decía usted, el tema de la explicación, la ilustración, la argumentación y la aplicación, ¿no? Que Sí. es realmente muy importante y me pongo yo a pensar que muchas veces los sermones lo que hacen es agarrar el texto y directamente ya transportarlo a nuestra época, ¿no? Y tratar de hacer ya una aplicación. Y en muchas ocasiones se agarran los pasajes de las Escrituras y va directamente a preguntarse qué dice el texto para mí, en vez de hacer una investigación, un estudio diligente y poder ver qué dice el texto de Dios, qué le está diciendo a su audiencia original, cuál era el contexto de la situación, qué pasaba en ese momento, ¿no? Para que pueda dar más luz y poder entender. Y como usted dice también, a veces nos ponemos a estudiar palabras o datos que hay en el texto que al final simplemente no son datos que vaya a valer la pena traer al sermón y nos hemos pasado mucho tiempo buscando su significado, qué aplicación tenía en ese momento, etcétera, ¿no? Y uno puede tener a veces la tentación de decir, bueno, ya pasé tantas horas investigando sobre la sandalia, pues le diré de qué tipo de sandalia hacía ese. El problema es que la gente que está sentada, llega un momento que está pensando, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿No? Empieza a hacerse como una conversación interna, dice, ¿qué es esto? Yo tengo miles de problemas, tengo miles de dificultades para obedecer a Dios, para caminar con el Señor, y esto a mí no me doy cuenta. Es más, en un momento ni siquiera se acuerdan de qué se trataba el sermón, porque se perdieron en esos detalles. Tenemos que tener cuidado. Yo digo que es como una receta, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho cocinar y me gusta mucho lo panificado. No sé, por decir, uno usa 1 kilo de harina, 700 mililitros de agua, no sé, 50 gramos de levadura, un poquito de sal, un poquito de azúcar para la levadura y un poco de sal. Yo no puedo decir, bueno, a mí me encanta el azúcar, le voy a poner medio kilo de azúcar. No es así, porque arruino todo. O sea, hay una proporción. Si mi sermón es todo explicación, va a parecer una charla académica de la universidad. Si en cambio digo, no, vamos a ilustrar, pobre gente, entonces lo empiezo a ilustrar, va a parecer algo completamente superficial. Voy a parecer yo un payaso, un animador de fiesta ahí sentado entreteniendo a la gente, pero no hay sustancia de lo que estoy diciendo. Con poquito alcance, una ilustración tiene que ser algo conciso, breve, para que se entienda y seguir adelante. Si el sermón tiene demasiada argumentación, va a parecer que estoy peleando. Y la gente va a preguntar, ¿por qué dice tanto? ¿Por qué está qué está tratando de defender tanto? No se trata, salvo que yo soy un apologista, digamos. Algún que otro sermón podría llegar a necesitar mucha argumentación, pero no tanta. Y si es mucha aplicación, va a parecer una arenga. Llega un momento también se cansa, ya basta de darme palo, todo el tiempo, ya está, tranquilo. Y tampoco tiene autoridad en definitiva, porque soy yo el que no está basado en una explicación lo que estoy diciendo, sino que desde el principio estoy dando exhortación. Insoportable, porque tampoco es Dios, es obvio que soy yo que estoy tratando, qué sé yo, de imponer mis ideas, ¿verdad? Pero es muy importante, de alguna manera, copiar lo que la Biblia hace, ¿verdad? Sí, perdón, pastor, siga. Usted. Me surge una pregunta, porque como estamos aquí ahora haciendo un vídeo y tal vez hay muchas personas que no entienden lo que es la predicación expositiva o lo están oyendo por primera vez, ¿nos podrías explicar brevemente qué es esto de la ilustración en un sermón? Sí, claro. ¿O algún ejemplo tal vez de una ilustración con un pasaje bíblico? Si te viene a la cabeza tal vez alguno. Sí, déjame pensar así medio rápido, pero recién, esto yo lo que dije de una receta, eso es una ilustración. Por ejemplo, yo acabo de usar una ilustración al mencionar una receta, y aún cuando estoy diciendo parece un animador de fiesta, que yo diga parezco un animador de fiesta, eso es una ilustración en un sentido así, muy breve, pero que te ayuda a entender un concepto, ¿sí? Porque enseguida vos de pronto es una exageración, un hipérbole, una comparación un poco exagerada, pero ayuda porque trae luz, decir, ajá, ya entendí, sí, me estoy imaginando, ¿sí? De alguna forma, cuando yo estoy diciendo a alguna persona, de alguna manera también cuando digo una persona que escucha, enseguida está pensando en otra cosa, o se pregunta qué estamos haciendo, de qué estamos hablando, eso ilustra lo que se está diciendo, ¿verdad? Le quita el tecnicismo y lo trae al terreno de mi experiencia cotidiana.
Esas para mí son las mejores ilustraciones, las ilustraciones, yo digo no, porque Napoleón, antes de Waterloo, qué sé yo, a lo mejor la mitad de la gente que me escucha no sabe ni quién es Napoleón, tiene una idea, pero es muy técnico, ¿verdad? Si en vez de yo decir de Napoleón antes de Waterloo, yo digo, nos pasa muchas veces, no sé, el día antes de Navidad, que salimos a hacer las compras, por decir, ¿no? Y toda la gente dice, sí, me pasa lo mismo a mí, o no sé, estoy usando cosas de la vida cotidiana de las personas, que enseguida la persona conecta y dice, sí, ya entendí, ahora entendí. Ahora, sí, es así, lo que está diciendo es correcto, o es lo que a mí me pasa, ¿se entiende? Sí. Esas ilustraciones son las mejores. Spurgeon era un experto haciendo ilustraciones. Sí. Jesús era el experto máximo, digamos, Jesucristo, tremendo. Y el apóstol Pablo también, porque lo hace muchísimas veces. En este momento no se me viene a la mente cómo él, de alguna manera, aclara algo, desarrolla y vuelve, desarrolla y vuelve, desarrolla y vuelve. Y lo mismo Jesús, con muchísimas cosas muy sencillitas, pero para la gente era sumamente claro, pues es lo que ellos experimentaban, ¿no? Ninguno enciende una luz y la esconde bajo una caja, ¿no? Bueno, ya entendí, perfecto. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Con el tema de la predicación expositiva que estamos tocando, también podemos encontrar que hay otro tipo de predicaciones, como es el tema de la predicación temática. Sí. Y bueno, ya nos estaba explicando sobre el tema de la predicación expositiva, pero ¿qué sería una predicación temática? ¿Cuál sería la diferencia o cuál sería una breve explicación sobre la predicación temática, ¿no? La predicación temática es la predicación que organiza el material alrededor de un tema. Lo que pasa es que hay formas y formas de hacer predicación temática. Hay formas de hacer predicación temática que son muy peligrosas porque en vez de yo sujetarme yo, el predicador, a lo que dice el texto, yo salgo a buscar textos que soporten lo que yo pienso. Sí. Y ese es un problema, pues ya no es Dios el que está hablando, sino yo soy el que estoy tratando de usar lo que Dios dijo para hacer mi punto. Y usted puede ver todas las sectas hacen eso, ¿verdad? No sé, Judas mojó el pan y le dio al Señor, y entonces algunas iglesias están diciendo que venga, que vamos a mojar el pan para revelar lo que, no sé, cosas que no tienen ni sentido. El problema de la aplicación temática, cuando se encara de esa manera, es que nosotros, en lugar de sacar lo que dice la Biblia, para nosotros sujetarnos a ella, nosotros estamos metiendo en la Biblia, digamos así, lo que la Biblia de pronto nunca quiso decir, sacando los textos de su contexto propio. La forma de predicar temáticamente responsable, dejando que Dios hable, es muy trabajosa. Supongamos que yo quiero dar un sermón sobre el perdón. Quiero hablar sobre el perdón. Entonces yo quiero usar un poquito de Mateo 18, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces, Señor. Y él da la parábola de los deudores, cuando dice 70 veces 7. Y entonces explico esa parábola. Pero también quiero usar, no sé, Mateo 6, que en la oración modelo de Jesús dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces voy a explicar eso también. Bueno, Mateo 6 tiene otro contexto, está dentro del Sermón del Monte. Mateo 18 tiene otro contexto, que es este. Y de pronto también quiero, no sé, usar qué sé yo, de José cuando perdona a sus hermanos en Génesis 50. Está bien, se puede hacer, pero yo debería estudiar un montón Génesis 50 para hacerlo bien, sin violar porque está ese pasaje ahí. Debería estudiar un montón Mateo 6 y debería estudiar un montón Mateo 18. Y bueno, se puede hacer, pero es difícil. Más vale, yo lo que daría esta semana, le enseño Mateo 6, la semana que viene Mateo 18 y así. Para mí es mucho más seguro para evitar ese problema de meterme, de violar un texto. Yo no debería un punto con un pasaje, otro punto con otro y otro punto con otro. Más vale lo que yo haría es todo en un solo pasaje, y en todo caso, supongamos que yo enseño Mateo 18, debería yo examinar ese pasaje, exponer ese pasaje y eventualmente usar como ilustración o como argumentación Génesis 50 y Mateo 6.
pero no es. El sermón es sobre Mateo 18. Y gran parte de cuando hablamos de argumentar, ustedes me pidieron que yo explique lo que es una ilustración. A veces una ilustración es, por ejemplo, hablar de José en Génesis 50, o hablar de otro personaje bíblico. Yo ilustro con el ejemplo que está en la Biblia, porque la Biblia dice, Pablo dice que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿verdad? 1 Corintios 10. Entonces puedo usar la Biblia para ilustrar, y también puedo usar la Biblia para argumentar. Yo digo, miren, acá hay gente que dice que el perdón es condicional, por ejemplo. Que yo solo debo perdonar, porque en Efesios dice que debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Entonces dice, bueno, ¿cómo me perdonó Dios en Cristo? Si yo me tuve que arrepentir y pedirle perdón, entonces me perdonó. Entonces dicen, entonces yo solo perdono al que me pide perdón y se arrepiente, si no, no lo perdono. Eso según Efesios. Entonces yo, si voy a predicar Efesios, cuando dice que debemos perdonar como Dios me perdonó en Cristo, yo tengo que argumentar qué significa eso. Yo digo, no, esto no significa eso. Entonces voy a dar argumentos. Y bueno, entonces voy a buscar en la Biblia ejemplos de personas que perdonaron unilateralmente, no condicionalmente. Y ahí lo veo a José, Génesis 50. Él perdonó sin que sus hermanos le pidan perdón. Ella eso había perdonado. Lo veo a Esteban en Hechos 7 perdonando a los que lo están apedreando. Y a Jesús en la cruz también, por supuesto. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos están perdonando unilateralmente, ¿verdad? Y entonces uso esos pasajes. Y creo que en Marcos 11, si mal no recuerdo, dice Marcos, estoy dando un ejemplo, ¿no? Dice, si vos estás orando y ahí te acordás que tenés algo contra tu hermano, tenés que perdonarlo antes de seguir orando. Es decir, no tengo que esperar a que él me venga a pedir perdón, yo lo puedo perdonar unilateralmente. Entonces, esa es la manera lícita de usar otros pasajes de la Biblia. No es que, de nuevo, yo armo un sermón de manera, porque es más rápido, ¿no? Agarrando pasajes y haciendo un punto con uno, otro con otro. No, me quedo en un pasaje y cuando lo estoy explicando, qué mejor usar lo que Dios dice en otro lado, en vez de mi anécdota de cuando me fui de vacaciones. ¿Qué me importa? ¿A quién le importa a la gente lo que yo lo perdoné? No tiene, es como irrelevante, es distractivo. Es mejor recurrir a lo que la Biblia dice, pues puesto por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta es egocéntrico a veces. Exactamente. Mostrar yo lo que dice, no, porque yo lo perdoné y le dije, olvídate lo que me debes. Y la gente que va a decir, oh, wow, pastor, qué bueno que es. No, ¿qué me interesa? Mejor usamos a José, ¿no? Y es así, es interesante lo que usted dice, porque a veces cuando preguntaba a algunos amigos, ¿qué tal el sermón en tu iglesia, ¿no? Del día de hoy? ¿Qué aprendiste? Conocí más de la vida del hijo del pastor que de lo que dicen las escrituras, digamos, ¿no? Porque es así. Entonces me lleva a la pregunta, ¿no se puede ser temático y expositivo? Sí se puede. Porque, sí se puede. Sí. Bueno, porque me venía a la mente un autor como Charles Spurgeon, que él era temático, ¿no? Y también era expositivo, pero entonces se corre el riesgo de poder, al ser temático, de agarrar textos y hacer decir lo que no dice el texto para apoyar la exposición temática que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Mira, Spurgeon más que temático, su estilo se llama sermón textual. Él agarra un texto, por lo general muy breve, y lo desarrolla con puntos, pero violando a veces la unidad de pensamiento. Spurgeon, miren, es como todo, ¿no? Digamos, a ver, déjenme usar una ilustración. No sé, se me ocurre, según el deporte que a cada uno le guste, o Messi, o Michael Jordan ahora, o otros personajes que sobresalen mucho, por lo general ellos no siguen las reglas. Ellos hasta son excepciones a la regla, digamos así. Son fuera de serie en algunas áreas, ¿no? En la historia de la predicación tenemos muchas personas que violan lo que debe ser el método, digamos. Yo cometería un error si quiero imitar a MacArthur o quiero imitar a Spurgeon. Son como ejemplos únicos, digamos. Ellos hacen cosas diferentes, han hecho cosas diferentes y son una bendición para nosotros. Ahora, yo no puedo dar un taller para enseñar a otros a predicar como hacía Spurgeon. Es único Spurgeon. Spurgeon leía 5 libros por semana. Sí. Spurgeon era un hombre muy conocedor de las Escrituras
y nosotros probablemente no. Entonces Spurgeon muchas veces, lamentablemente, yo lo digo, a mí me encanta Spurgeon, pero lamentablemente Spurgeon muchas veces hace decir un texto lo que ese texto no dice, pero sí lo dice la Biblia. Sí. ¿Se entiende? Entonces, esa es la gran diferencia. Un hombre como Spurgeon, de pronto, no sé, agarra un pasaje de Proverbios y arma un sermonazo sobre las Escrituras, sobre lo que hacen las Escrituras, y de pronto, y lo que está diciendo es bíblico, y es correcto, porque él conoce la Biblia, un gran estudioso de las Escrituras, un autodidacta, pero no lo dice ese texto. Una persona que quiere copiar a Spurgeon agarra un pasaje cualquiera y le hace decir lo que ese texto no dice, pero probablemente no diga lo que la Biblia dice, porque no conoce tanto la Biblia como lo conocía Spurgeon, y dice cualquier cosa. Y ese es el gran problema. Entonces no es un buen modelo. Y a veces, lamentablemente, lo digo no quiero ofender a nadie, ni quiero hacer el importante, no corresponde, pero a veces el doctor MacArthur tampoco es un buen ejemplo. A veces parece lo que está haciendo es una clase de universidad, lo que no debemos hacer nosotros, porque nosotros no somos MacArthur. MacArthur, por decir, no sé, él tiene una serie de 8 sermones sobre el divorcio, Mateo 19. El primero es una media hora, está explicando sobre Perea, porque eso está dicho en Perea, cuando el Señor estaba en Perea, y explica de Perea y de geografía y de Herodes, de qué es la área de Herodes y qué sé yo. La verdad, él tiene la capacidad de hacer eso muy interesante. Yo no la tengo. Y si yo hago eso, la gente la semana que viene la mitad. Y quizás los adolescentes se me duerman a los 5 minutos, ya se me durmieron todos los que están escuchando. No sé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. A veces lo que hacen otros, tenemos que tener cuidado. Hay gente que tiene una habilidad descomunal, que puede hacer algo y le sale bien igual, pero si yo no la tengo, yo necesito regirme por principios y aplicar esos principios. Porque yo no tengo la habilidad de Messi. Entonces me voy a hacer un nudo con las piernas, ¿viste? Me voy a tropezar y voy a hacer el hazme reír de todo el estadio. Si trato de hacer lo que hace Messi, ¿se entiende? Mejor no, mejor hago lo que me dijo, lo que aprendí de la escuelita de fútbol, de que mejor pasásela a otro en vez de tratar de esquivar a 5. No voy a esquivar a 5 yo. ¿Se entiende? Son algunas cosas raras, casos extraños, ¿verdad? Que admiramos todos, pero para poder enseñar yo a otro a tocar el piano, cambiando de ejemplo, yo no soy Mozart ni Beethoven, digamos, yo le tengo que enseñar siguiendo reglas a veces un poco restrictivas, digamos así, si ufa, yo no quiero esto, yo quiero tocar lo que se me ocurra. Bueno, pero tenés que aprender estas formas, y algún día quizás termine siendo un fenómeno, y entonces olvidate de todas las reglas y haz lo que quieras, pero sin querer vas a tener incorporado ya en tu manera de pensar, y vos te va a parecer que estás haciendo lo que como un músico de jazz, te va a parecer que estás haciendo lo que se te antoja, pero en realidad vos ya incorporaste muchas de esas reglas y las tenés como parte de tu naturaleza, digamos así. Pero para yo enseñarte, necesariamente tengo que seguir una estructura y nos tenemos que sujetar todos a eso, para que te salga. Porque es algo muy delicado de lo que vamos a dar cuentas, este asunto. No se trata de decir, bueno, el Espíritu Santo a mí me inspira cuando subo al púlpito, dice alguno. No me mientas. No es así. Siempre está diciendo lo mismo. Siempre te inspira lo mismo. Sí. Hace 2 años que te conozco y siempre predica lo mismo. A estudiar. A mí me inspira en mi escritorio el Espíritu Santo. ¿Por qué al final vos limitás al Espíritu Santo? Porque solo en el púlpito te inspira. Estás usando al Espíritu Santo para justificar tu vagancia. Ponete a trabajar y confía que el Espíritu Santo, mientras estás estudiando, te está ayudando a entender. Y entonces, bueno, no sé, me fui por la rama. Sí, pero decía, ahora que citamos tanto a Spurgeon, decía, no, aquel predicador que no siembra en su escritorio no recogerá nada en el púlpito, y es una realidad, ¿no? Muchas veces yo me he encontrado que en algunas iglesias donde he asistido porque no conocía aún este evangelio centrado solamente en Jesucristo, pues a veces me acercaba yo al pastor y ¿cómo preparas tu sermón? Me gustaría aprenderlo porque me habéis puesto a dirigir a algún grupo de hermanos, quiero saber. Bueno, yo lo preparo a veces mientras camino hacia el púlpito, el Señor me habla. Y yo recapitulando digo, claro, con razón llevas 2 años hablando de lo mismo. Tienes esa capacidad de coger cualquier pasaje de las Escrituras y terminar hablando siempre
de lo mismo, ¿no? Y ese es el problema que corremos con la predicación temática, ¿verdad? Muchas veces cualquier pasaje nos lleva quiero hablar de dinero, porque lamentablemente es eso lo que muchas veces se habla, ¿no? Dinero, prosperidad. Cogen cualquier pasaje. Yo tuve una experiencia que cogieron aún el pacto que Dios hace con Noé para hablar acerca de dinero. Yo digo, pero ¿dónde vieron esto en el pasaje, no? Y como dice un escritor de Nightmare, a veces estas personas cogen algunos pasajes como un borracho coge una farola, ¿no? Más para apoyarse que para alumbrarse, ¿no? Entonces, me queda claro, podemos ser expositivos y temáticos a la vez. Para mí personalmente es muy difícil. Tenemos clases aquí sobre predicación expositiva en Barcelona con David Barceló, y recuerdo que una vez David Barceló me dijo, bueno, en este sermón has hablado verdades bíblicas profundas, pero el texto no dice eso. Entonces tenemos ese peligro, ¿no? Entonces yo prefiero ser expositivo y sistemático, porque también es algo más fácil para nosotros, ¿no? Porque ya sabemos lo que vamos a hablar la siguiente semana, ¿no? No tenemos que estar sentándonos tal vez a decir qué debo decir, qué debo hablar. Y con esto me quiero llevar a la otra pregunta, hermano. ¿Es fundamental la predicación expositiva en una iglesia para que la iglesia crezca, para que los hermanos crezcan en el conocimiento de Dios? Y sí, pero claro que sí. Yo sé que suena muy presumido para muchas personas que nos escuchan decir algo así y dicen, bueno, pero vos te crees que lo tuyo es lo único que vale. No. Estamos diciendo que el sine qua non de la predicación expositiva es decir lo que Dios quiso que se diga, digamos, con la intención que Dios tuvo. Y entonces sí es imprescindible, porque Dios creó el mundo con su palabra, diciendo sea la luz y fue la luz, etc. Y Dios edifica su reino con su palabra. Dios habla con su palabra y nada más. La Biblia se edifica con la palabra de Dios. Dios nos hizo nacer, dice, con la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Dios produce vida con su palabra, por eso dice que es viva y eficaz. La Biblia es viva en el sentido que vivifica, da vida. Cuando dice que toda palabra es inspirada por Dios, Pablo allá en 2 Timoteo 3:16, está usando una palabra inventada por él, que es theopnestus, que es soplada por Dios, exhalada por Dios. Y es una referencia inescapable a Génesis 1. La palabra es inspirada por Dios en el sentido que Dios da vida por la palabra. Y la iglesia se edifica con la palabra de Dios. Lutero muy lindo, él antes de convertirse predicó o enseñó los salmos en la universidad 2 veces. Y él tiene un sermón muy lindo del Salmo 8, cuando dice, edificaste la fortaleza con los niños y los que maman, edificaste la fortaleza. De la boca de los niños y los que maman, edificaste la fortaleza. Si bien no es el punto ahí, pero Lutero como que flashea, digamos, como decimos nosotros, pensando, wow, Dios edifica su reino, la fortaleza, de la boca de los niños, de personas que no somos nada. Pablo de alguna manera se refiere a eso en 1 Corintios, capítulo 1, cuando dice, me propuse no saber nada cuando fui a ustedes, y capítulo 2, sino solamente Cristo, para que vuestra fe no esté edificada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros, de alguna manera, nos ponemos detrás de la Biblia, y ya no hablamos lo que a mí me parece, sino que tratamos de humillarnos y ponernos bajo Dios, y decir, bueno, yo soy un canal nada más, yo voy a hablar lo que Dios dice. Estamos procurando eso, que Dios haga con su poder, con su palabra, haga lo que Él quiera hacer en su iglesia, no la nuestra. Y eso es clave. Eso es muy importante. O sea, déjame expandir un poco esto, porque he hablado mucho un poco, o demasiado de metodología de la predicación expositiva. Yo creo que la clave para uno llegar a ser un expositor, más que la metodología, viene después, como todo. Tiene que ver con convicciones teológicas. Nosotros tenemos que estar convencidos de una convicción fuerte de que Dios sigue hablando hoy. Y eso lo hace solamente a través de su palabra. Cuando lleguemos al punto de realmente caer rendidos a la verdad de que Dios está vivo, y lo que Dios habló en el pasado lo sigue hablando hoy, pero no a través de sueños y visiones, sino de su palabra. Entonces, si queremos que la iglesia escuche la voz de Dios, vamos a procurar ser fieles administradores, dice Pablo, de los misterios de Dios, de que es el Evangelio, 1 Corintios 4. Vamos a ser obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de Dios. Tenemos que tener esa convicción. Dios sigue hablando con la palabra de Dios. Y la Biblia es esa palabra, viva
que Dios está hablando. Y a partir de ahí, y bueno, y otra convicción es que la iglesia es de Dios, no es nuestra. Dios no me llama al ministerio para que yo lo ayude con nuevas ideas, sino para ser yo un administrador. Como dice MacArthur, nosotros somos los mozos, no los cocineros. Nosotros servimos la comida que prepara otro, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que significa ser un administrador. Es la palabra diáconos, administrador. Yo soy un siervo, un servidor de lo que Dios otro prepara. Y eso es todo. Y tengo que tener humildad para correrme del centro y dejar que Dios esté en el centro. No es acerca de mí, ni de mis dones, ni de mi habilidad, de cuánto yo sé. No, nosotros somos siervos, que un día vamos a dar cuentas de lo que dijimos y cómo lo dijimos. Si representamos fielmente, somos... Otro ejemplo bíblico es el verbo queruso, que es predicar. ¿Sí? Nosotros somos heraldos del rey, no somos los reyes nosotros. El rey me dio un mensaje y me dio una trompeta y me dijo, anda a la esquina, anda a la plaza ahí, toca la trompeta y decí lo que yo digo, quiero decir yo. Vas en mi nombre a predicar, a proclamar. Y me van a pedir cuenta, no de lo que yo le agregué, yo taché en el camino, fui tachando y diciendo, no, esto no va, la gente de hoy no le gusta cómo habla el rey. Le gusta algo más interesante, más ameno, más ligero. Estás loco, me sacan a patadas del castillo y llaman a otro que diga lo que el rey dijo y se acabó. Realmente, ¿no? Como predicadores o pastores, tener bien en claro cuál es tu posición y cuál es tu responsabilidad delante de Dios es tremenda, ¿no? Porque, bueno, yo cuando llegué a comprender esto, lo primero que yo pude sentir es un temblor, un miedo empiezan a temblar mis piernas porque obviamente un día voy a estar delante del Señor y voy a rendir cuentas de cada palabra que sale de mi boca en el momento de estar al frente, ¿no? En aquella ocasión recuerdo que estaba yo enseñándole a una clase de adolescentes y más aún responsabilidad, porque todavía una persona adulta puede tener un criterio en decir, bueno, quizá me la está charlando, hablando alguna cosa, pero hablar a adolescentes o a niños, ellos lo que escuchen lo van a tomar como la absoluta verdad, digamos, ¿no? Y conocer esa posición de uno que tiene delante de Dios realmente le hace ver una gran responsabilidad, como dice, que no se hagan muchos maestros de vosotros porque van a recibir mayor condenación, ¿no? De cada palabra que sale. Y hay algunas personas que tienen ese talento, por así decirlo, que se pueden parar al frente y hablar y tirarle 2 horas hablando, pero nunca ni siquiera arañar un poco el texto bíblico que está en las escrituras, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos más de 1 hora con el tema y realmente esto no acaba. Yo tuve la oportunidad el año pasado de pasar igual unas clases de predicaciones positivas durante 3 días y realmente fue mucha información en la cabeza, ¿no? Muchísima información en la cabeza, pero muy edificante y ver realmente qué es un sermón expositivo, la importancia de un sermón expositivo en la iglesia y como usted dice, ayuda realmente a crecer a las personas, a los miembros de la iglesia ahí, porque como decíamos al inicio, le pone la palabra en las manos y le dice, ¿qué harás ahora tú con esto? ¿Qué harás tú? Y despiertan las personas, gracias al Espíritu Santo, ese deseo de profundizar más. Y muchas veces nos encontramos en la iglesia el siguiente domingo o entre semana que los hermanos tienen más preguntas respecto a lo que se predicó la anterior semana y quieren seguir profundizando y despiertan eso, ¿no? Por lo menos eso yo puedo notar en el lugar donde nosotros nos encontramos. Y bueno, también gracias al Señor tenemos un pastor como Roberto que él predica de manera expositiva en la congregación y eso ha ayudado muchísimo a nosotros en la iglesia. Entonces, bueno, quería, antes de ir finalizando, que tenemos algunas preguntas más, saludar a las personas que se han conectado. El tema ha sido tan ameno y tan bueno que no nos ha dado el tiempo de hacerlo aquello, pero saludamos a los que se han conectado, a los que han venido compartiendo la transmisión, a los que han venido mandando mensajes también. Gracias por aquello, porque nuestra intención, como decía también el pastor, no es hacernos los importantes ni decir nosotros, si no lo hacen como nosotros, se están yendo a la condenación, etcétera. Sino nuestra intención es transmitir las cosas que conocemos para el bien de la iglesia, el bien, edificar a la iglesia y que las personas puedan también conocer esto que es realmente importante. Y para ir haciéndole algunas otras preguntas más, o no sé si, José, tenés algo que aportar antes
Decime. Me hacías recordar lo que tú hablabas y el pastor también. Muchas veces no consideramos el hecho de que cuando estamos predicando, como dice 2 Corintios capítulo 2, estamos hablando delante de Dios y de parte de Dios, ¿no? Y creo que esta convicción debiera venir al corazón de muchos predicadores hoy en día, y ciertamente muchas barbaridades que se dicen se evitarían si realmente creyesen que lo que están exponiendo, lo que quieren exponer realmente es la palabra de Dios y no sus sueños, anécdotas. Una de las cosas que he visto en la iglesia también que ha ayudado a crecer cuando tomamos la predicación expositiva, añadiendo un poco a lo que usted ha dicho, pastor, es el hecho que obligamos a los hermanos a leer los libros de las Escrituras, ¿verdad? Hermanos, durante 4 meses vamos a predicar Filipenses, como es el caso de nuestra iglesia, ¿no? Tenéis 4 meses para leer, estudiar, capacitarse y venir aquí a la iglesia y no solamente escuchar un sermón expositivo, sino también tener oídos expositivos, saber lo que se va a predicar en la iglesia, ¿no? No tiene por qué ser una sorpresa lo que se va a predicar cada domingo, sino que yo ya sé el lunes lo que se va a predicar el domingo y tengo toda una semana para estudiar ese pasaje y estar atento para ver si lo que dice el pastor Alejandro, o digo yo, o dice mi hermano, es correcto, porque puede ser que como hombres nosotros cometamos errores y digamos cosas que no están en el texto, y si tenemos una iglesia enseñada, entrenada a oír expositivamente, va a ayudarnos y nos va a corregir. Me gustaba mucho lo que tú decías hace un momento, que nosotros no somos ni siquiera los cocineros, somos los mozos, los que servimos, ¿verdad? Y me recordaba una frase de mi pastor Jairo que nos decía una vez aquí, que el pastor en una iglesia no es un rey, sino que es un servidor. Y por tanto debe estar supervisado por la iglesia, debe supervisar la iglesia lo que él enseña, lo que él explica. Y eso también ayuda a los hermanos a estar atentos, ¿verdad? Y claro, si mi hermano tiene alguna pregunta más con respecto a esto. A ver, hay una persona que nos pregunta, nos dice el pastor Alejandro, ¿cuál sería la diferencia entre predicar y enseñar? ¿Hay alguna diferencia? Sí, yo, de nuevo, es lo que yo creo. Creo que es el tono persuasivo. Cuando enseñamos, informamos. Cuando predicamos, queremos persuadir. Y tiene que siempre tener un sentido de urgencia lo que estamos predicando. ¿Sí? Queda claro desde el principio. Yo estoy ahí parado tratando de convencerte de que hagas algo. ¿Sí? Por supuesto, no con mis herramientas, no con mis armas, no manipulándote, sino de nuevo, con lo que... primero que todo te quiero convencer que lo que estoy diciendo es lo que Dios dice, no lo que a mí se me ocurre, sino lo que Dios dice. Y eso va a cambiar todo, porque lo que yo es algo serio entonces, lo que estamos escuchando. En la enseñanza también quiero enseñar lo que Dios dice, pero más que nada mi objetivo es informarte, instruirte, pero no necesariamente llevarte al punto de hacer algo, aunque tampoco está mal, obviamente, buscar una aplicación de lo que se enseña, ¿no? Creo que es el tono persuasivo, el sentido de urgencia de lo que se está diciendo, ¿sí? Y el evangelio, bueno, yo trato que cada vez que predico en algún lado explicar el evangelio, meter el evangelio. Porque, en definitiva, si yo quiero persuadir a alguien de hacer algo, sin el evangelio es un sermón de moral, nada más. Es como si yo tuviera la capacidad, es como si yo asumiera que los que me escuchan tienen en sí mismos la capacidad de hacer lo que Dios dice. Y todos sabemos que no. O sea, tenemos que hablar y que todo siempre quede claro que solo esto es posible por la gracia de Dios y si el Espíritu Santo está en tu corazón. Si no, no puedes hacer nada de todo lo que se acaba de decir. Imposible. Pues somos completamente incapaces de obedecer a Dios si Dios no nos viene a auxiliar con su salvación, ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos a continuar y para ella nos están preguntando también alguna recomendación sobre el libro. Ahorita vamos a entrar a esa pregunta también porque vamos a hacerle al pastor que nos puede recomendar alguna literatura respecto a predicaciones positivas. Pero primero, para la persona que nos está escuchando, el predicador o el pastor, ¿cuáles serían los consejos que usted le daría para ser un predicador expositivo a tal persona? Bueno, yo creo que lo principal, algo ya mencionemos para atrás lo que ya dijimos, creo que es muy importante tener convicciones bíblicas. Yo creo que una persona que no es hoy expositora no va a llegar a ser un expositor si no pasa por un quebranto de darse cuenta que Dios le va a requerir fidelidad, no de todas las cosas que hizo, no de la cantidad de campamentos que organizó, de los ministerios que administró, de todo lo que trabajó, lo que ofrendó. Si uno aceptó ser pastor, vamos a dar cuenta por lo que dijimos. Usted citó recién Santiago 3:1. Yo he citado también 2 Timoteo 2:15.
¿sí? Que nosotros tenemos que procurar ser obreros fieles, que no se avergüenzan, que usan bien la palabra de verdad, y ahí implica un dar cuenta, vamos a dar cuenta de eso. Mismo 1 Corintios 4, requiere de los administradores que sean hallados fieles. Esa fidelidad se va a medir, se nos confió un tesoro, ahí habla de los misterios de Dios, habla de la palabra, específicamente el Evangelio. Entonces, tenemos que pasar por un quebranto y la predicación expositiva es más difícil, es más trabajosa que otra forma de predicación. Entonces, si no estamos sostenidos por convicciones muy firmes, no vamos a abandonar el intento, porque es más fácil hacer otra cosa, y si ya estamos acostumbrados ni a hablar, ¿no? Y si tenemos cierta habilidad de hablar, cierta elocuencia, ni hablar, no lo vamos a hacer. Esas convicciones teológicas son las que mencionamos. Dios, la iglesia no es mía, es de Dios. Él dice lo que hay que hacer, no yo. Mi creatividad no cuenta, acá no interesa. Dios no necesita nada de eso. Se requiere creatividad. Y que Dios siga hablando. Y la palabra de Dios tiene ese poder que yo no tengo. Yo no puedo convertir a nadie. Solo Dios lo puede convertir con su palabra, que es poderosa. Y yo tampoco puedo transformar a nadie a la imagen de Jesucristo, que es lo que se requiere cuando alguien ya es convertido. Solo lo puede hacer Dios. Yo puedo entretener a alguien, puedo ser interesante, yo puedo llenar un salón de gente y que aumenten las ofrendas, pero eso nadie me pidió que yo llene ni un salón ni que levante más ofrendas, sino que a mí se me pide edificar el reino de Dios, algo espiritual. Y para eso se requieren armas espirituales, que yo en mí mismo no las tengo. La palabra de Dios es esa arma espiritual. Necesitamos esa convicción. Ese es mi consejo primero. Segundo consejo, si uno ya está convencido de eso, bueno, usted tiene que desarrollar habilidades exegéticas. Es imposible yo ser un buen expositor si no sé estudiar la Biblia de una manera profunda para llegar a descubrir esa intención original del autor. Y para ahí hay que desarrollar habilidades de exégesis. La exégesis, tanto como la predicación, son habilidades, son destrezas. Digamos, un ejemplo. Un plomero, supongamos, ¿no?, que se compra las mejores herramientas, puede hacer un desastre si no sabe ser plomero, digamos. O sea, las herramientas que usa un exégeta son la hermenéutica, la introducción bíblica, los idiomas originales, pero después la combinación de la hermenéutica con todos esos conocimientos, eso es una destreza, una habilidad que se debe desarrollar. A eso se le llama exégesis. Uno tiene que aprender a hacer eso. Tiene que aprender a usar esas herramientas, de usarlas apropiadamente. Y eso requiere una práctica, un entrenamiento, un conocimiento. De pronto, hay ejemplos asombrosos en la historia de personas autodidactas que hicieron algo asombroso. Pero yo digo que si uno puede ponerse como un aprendiz, digamos así, a los pies de alguien que sepa, así como la mayoría de la gente que tiene un oficio aprendió, siendo primero un empleado de alguien y desarrollando esa habilidad. Bueno, procure con humildad buscar a alguien que le ayude. Miren, siempre yo digo lo mismo. Roger Federer, para mí el mejor tenista de toda la historia, hasta el día de hoy tiene un entrenador, tiene alguien que lo corrige, pero él es el mejor de toda la historia. Y sin embargo le paga a alguien para que lo ayude a mejorar. Estamos todos locos. El entrenador de Federer no lo conoce nadie, de pronto. Capaz que fue un fracaso como tenista, pero él necesita que alguien lo ayude a mejorar. Nosotros los pastores necesitamos ponernos a aprender de alguien, al principio, en el medio y al final, siempre. Eso es para mí un muy buen consejo, que alguien me ayude, que yo ser lo suficientemente humilde para las personas que me rodean, sobre todo trabajar con ancianos, con un liderazgo plural, colegiado. Yo decirle, hermanos, ¿qué les parece? Ayúdenme. ¿Se entendió? ¿Fue claro? ¿Les parece que fue bíblico? ¿Fue persuasivo? Etcétera. Y sí, entonces siempre estoy aprendiendo. Eso es muy importante. Las últimas comentarios que ustedes hicieron en cuanto a la ventaja o el beneficio de la predicación expositiva para la congregación, se aplica también para el predicador. Yo tengo que estar siempre aprendiendo, siempre. ¿Verdad? Eso es un consejo para mí, para todos nosotros, siempre estar aprendiendo, siempre, de alguien. Muy bien, pastor, muy buenos consejos realmente, ¿no? Es lamentable que muchas veces llegamos a creernos que ya hemos alcanzado el clímax de nuestro conocimiento y eso es un gravísimo
error, ¿no? Y quisiera, unido a esto, hacerle una pregunta, ¿no? ¿Qué libro recomendarías tú si a nivel personal te ha impactado sobre predicación expositiva, o si tienes tal vez 1 o 2 o 3 libros, lo que tú quieras recomendarnos, de habla hispana, en castellano, en español? En castellano, para los que no hablamos en lengua. Claro. Bueno, tiene relación con esto de estar siempre aprendiendo, ¿no? Leer libros. Sí. Para mí el mejor libro para introducirse a la predicación expositiva es el de Haddon Robinson, La predicación bíblica. Haddon Robinson, La predicación bíblica. Es súper bueno. Robinson, él fue un maestro de predicadores por muchos años. Y él tiene para mí esa idea original de él, la forma que lo expresa, y poderosa de que el sermón, un buen sermón, tiene que hablar de una sola idea. Y él habla de la gran idea, dice. Otros libros de homilética hablan de la proposición, la idea central, pero él habla mucho de eso, y creo que es clave entender eso para empezar a predicar mejor. A armar todo alrededor de una gran idea. La predicación bíblica, Haddon Robinson. Muy bueno y con ejemplos, muy simple y con ejercicios. Es un libro excelente. Después, creo que un muy buen libro que no teníamos en el mundo hispano, un libro muy bueno de predicación expositiva, escrito por un hispano, es el de Sugel Michelén. Creo que es excelente. Yo lo recomiendo mucho. Además, es un contemporáneo nuestro, lo podemos ver, predicar exactamente. Yo creo que ese libro es muy bueno, de parte de Dios y delante de Dios. Él hace también, nuestro taller de predicación está alrededor de 3 conceptos. ¿Por qué predicar expositivamente? ¿Qué es predicar expositivamente? Y cómo hacerlo. Y de alguna manera, Sugel hace lo mismo en su libro. Habla de las convicciones teológicas que debemos tener. Eso sería el por qué. Habla de qué es la predicación expositiva y después habla de cómo armar un sermón expositivo. Yo creo que es muy bueno porque por lo general hay libros o que son prácticos o son teológicos. Y casi ninguno es hispano, digamos, una persona que habla nuestro idioma. Este libro tiene esa ventaja. Tiene la parte teológica, tiene la parte práctica y está escrito por un hispano. Excelente. Es un tremendo libro. ¿Sí? Así es, a mí me encantó este libro, como dices tú, porque en el transcurso de lo que vas leyendo el libro te va dando las pautas necesarias para que de manera práctica vayas armando tu sermón, ¿no? Y yo podría recomendar el que citabas un momento, ¿no? Del escritor de Nehemiah, David, la predicación expositiva también. Es una muy buena introducción también, sí. Sí, con este libro yo me quedé, ¿what? O sea, ¿qué es esto, no? Este fue el libro que me impactó realmente en mi vida y pude darme cuenta de que hay otra clase de predicación, ¿no? Sí. No sé si tienes algo más, Agustín, tal vez. Sí, y bueno, también lo tengo también de Sugel. Perdón, sí. No, hable, de Sugel. No, lo que igual el tema de recomendación, algunos libros que he tenido la oportunidad de Sugel Michelén, que es muy bueno, excelente, y más aún que, como decía alguien que de habla hispana. También tengo el de Dan Dumans, que es el Ministerio Expositivo, que esta es una guía y muy que bueno. Es una guía para el tema del Ministerio Expositivo, entonces que te da pautas para poder desarrollar lo que es una predicación expositiva. Si no me equivoco, está gratuito en internet, en PDF, o sea que se lo puede buscar. Y también el otro libro que a continuación del de Sugel Michelén lo tomé porque también se lo citaba, era La supremacía de Dios en la predicación de John Piper. Entonces también ese otro libro que personalmente le puedo recomendar, que son libros, miren, que ustedes pueden ver realmente cortos, o sea que yo creo que en un día se lo pueden terminar la lectura, ¿no? Y hay otro libro también que aún estoy en proceso de lectura, pero que también es un poco más denso, que es La predicación y los predicadores de Martin Lloyd-Jones. Sí. La gran desventaja que a veces tenemos acá, por lo menos en mi país, en mi ciudad, es que no hay mucha literatura de línea reformada en estos lugares, ¿no? Entonces, y la que hay están con un precio muy elevado. Entonces, yo he tenido la posibilidad de algunos libros, mi hermano me lo ha mandado de España, otros libros me lo han mandado, lo he tenido que comprar por afuera, pero hay bastante material también en temas de internet, para poder conseguir y leerlo y ser de alguna manera autodidacta, porque yo creo que con todo el alcance de la información que tenemos, no hay excusa, o sea, no hay excusa para decir no tengo el material, no sé dónde recurrir, o sea, no hay excusa. Entonces esas serían las recomendaciones y muy bueno el de que usted nos recomendó de Haddon Robinson, no lo conocía, ahora va a ser uno que va a estar adicionado a la lista para poder leerlo, así que va a estar muy bueno. La ventaja de Haddon Robinson es el cómo. A ver,
Lo que usted acaba de mencionar, bueno, el de Adán Dumas enseña algo de cómo fue, son introducciones, ¿verdad? Sí. Hay libros, todos son importantes. En un sentido nos van edificando porque necesitamos tener esas convicciones. Hoy hablamos de esas convicciones. Por ejemplo, el de John Stott, La predicación puente entre los mundos. Es excelente para darnos también esa pasión, esa visión, esa convicción. Pero algunos necesitamos, y lo mismo el de Martin Lloyd Jones, excelente, y el de Al Mohler, que habla Al Mohler habla del libro de Deuteronomio, y enfatiza mucho que Dios sigue hablando hoy. Proclame la verdad, se llama el de Al Mohler. Proclame la verdad. Esos son importantes, pero necesitamos también en el aspecto práctico. ¿Sí? El de Piper no nos enseña cómo preparar un sermón, sino que nos habla de lo importante de ser apasionados en la predicación y, bueno, de que hablamos de parte de Dios, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros, nos enciende en el corazón, pero en algún punto necesitamos que alguien nos ayude cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Eso está muy bueno que se tomó también ese trabajo el pastor Sugel Michelin, y de Haddon Robinson enseña el cómo, ¿se entiende? Y el de MacArthur, que creo que está muy bueno también, se llama la predicación, que tiene varios autores, entonces también es muy abarcativo, habla de la historia de la predicación, habla de cómo estudiar para predicar, habla de detalles de la predicación. Lo que ustedes hoy me preguntaron sobre los sermones temáticos, hay un capítulo del doctor Irving Busenitz que enseña cómo hacer sermones temáticos expositivos, etc. También termina siendo un lindo manual que nos ayuda en esos detalles, ¿sí? Hay uno de Alex Montoya que se llama Predicando con Pasión. Nos da en 10 capítulos cómo mejorar o cómo desarrollar el aspecto de la pasión en la predicación, que es importante también. Hay otro libro muy lindo, muy práctico, se llama Clavos bien clavados. Clavos bien clavados. El autor se llama Young, de apellido. Habla de cómo desarrollar la sencillez, la claridad y la pasión. En el libro, cada una de esas áreas, son entrevistas. Él entrevista al doctor MacArthur para hablar sobre la claridad. Entrevista al doctor Sproul para hablar sobre la sencillez y entrevista al doctor Piper para hablar de la pasión. Es un libro que te lo lees en un día o 2 días, pero lleno de consejos maravillosos, prácticos, para mejorar en un aspecto. ¿Se entiende? Y bueno, y así siempre gracias a Dios, hay mucho material traducido. El único que conocemos... No se acaba el tema para leer. Esta cuarentena por lo menos ha ayudado a poder leer varios libros que cuando entraba a mi estudio me miraban con reojo, decía, oye, ¿cuándo me vas a leer? Digamos, que lo tenía ahí acumulando polvo, ¿no? Pero como usted dice, hay bastante material para poder profundizar en este tema. Y también hablando de tantos autores, tanto material, a veces hay igual el peligro de poder caer y volverse un eco de una voz de alguien y no volverse una voz, ¿no? Y creo, por lo menos yo puedo reconocerlo en ese sentido, que en algunas ocasiones yo me volvía un eco de tal autor, digamos, ¿no? Tratando yo de ser ese Sproul o ese MacArthur o ese Michelin, pero sin embargo no es lo correcto, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado en ese sentido, porque tratando uno de ser lo más expositivo posible, trata más bien de ser eco de otra persona y no hacer el estudio como uno quiere, ¿no? Y a veces pasan cosas muy simpáticas y graciosas. Yo conocí un hombre que, bueno, conversando con él, hablábamos, ¿no? Como con su acento argentino y todo, normal. Y un día lo escucho predicar y digo, qué raro, cómo le cambia el acento y todo. Y hasta después de mucho tiempo, de un par de años de eso, escucho por primera vez un sermón de Sugel. Y ahí me di cuenta de por qué cambiaba su acento. Estaba imitando a Sugel con su acento dominicano, que por supuesto acá es rarísimo en Argentina, nadie habla de esa forma. Pero estaba imitando hasta el acento de otro país, es muy gracioso. Bueno, menos mal. ¿Perdón? Menos mal no invitó a Piper, ¿no? Haciendo ahí en el púlpito todo el rato. A veces es la manera de aprender, imitando a otro, pero sería muy bueno que lo tomemos como un andador hasta que sepamos caminar, digamos, solos, porque sí, no es la idea. Dios nos hizo distintos, y está muy lindo que a nosotros desarrolle su forma. Tampoco procurar ser original y
y querer inventar algo solo para llamar la atención, ¿no? Pero ser lo que somos y enfatizar lo que a nosotros más nos fascina. Yo tengo para mí que, a ver, cuando yo preparo un sermón, si yo quiero que la gente se emocione escuchando mi sermón, yo estoy seguro que yo me tengo que emocionar primero. A mí me tiene que volar la cabeza algo si yo quisiera que cuando lo enseño a alguien se le vuele la cabeza, digamos. Es obvio, o sea, me tiene que pasar primero a mí. Yo tengo que ser profundo. Yo no sé, yo tengo que realmente... Me tiene que tocar a mí primero y principal antes que yo pretenda que a alguien le toque lo que yo estoy diciendo. Si no, es toda una impostación, ¿verdad? Todos estamos seguros de que Piper, que es un hombre que a mí me emociona mucho, yo estoy seguro que él se emociona cuando él estudia. Claro. Cuando yo lo escucho a MacArthur, a mí me interesa mucho escucharlo, yo me doy cuenta que él es un hombre que le interesa todo y él se sorprende, entonces tiene la capacidad de sorprenderme cuando me enseña. Porque tiene que ser así, o sea, eso es lo que habla muy bien el libro ese que usted mostró de Martin Lloyd Jones. O sea, Lloyd Jones enfatiza mucho, por eso se llama la predicación y los predicadores. O sea, en definitiva, mi vida predica. Yo termino encarnando lo que voy a predicar. No es que yo soy solamente, es algo técnico que doy un discurso y listo. Yo tengo que dejar que toda esa verdad que yo voy en el púlpito voy a transmitir, que esa verdad me transforme a mí, me impacte a mí, y me forme a mí. Entonces, en definitivamente, yo subo al púlpito y me prendo fuego. Eso es lo que hago. Y o sea, yo personifico, encarno lo que voy a decir. Y eso, bueno, requiere de nosotros mucha sinceridad, que es una lucha. Es una lucha espiritual. O sea, en nuestros talleres de predicación dedicamos una sección justamente a hablar de eso, de que la Biblia que nos toque, de verdad. Y es una lucha espiritual, porque a veces pasamos momentos de sequía, luchamos con, por supuesto, nuestras propias debilidades. Nosotros necesitamos encarnar lo que estamos predicando y no es tan fácil. No es tan fácil llevar una vida consistente, digamos, ¿no? Con lo que decimos, coherente, que no haya contradicciones. Eso es una lucha. Nosotros luchamos con la mundanalidad. De pronto nos encanta el fútbol o otras cosas, lo cual no estoy diciendo que sea malo, pero no es tan fácil, después que estamos con nuestra mente metidos en el mundo, subir al púlpito y sonar como si estuviéramos más en el cielo que acá, ¿no? Y en el sentido espiritual de la palabra. O sea, es una lucha, tremenda lucha, de ser personas que inspiren a los demás a amar al Señor, a amar las Escrituras. Tenemos que hacerlo para poder hacer eso. Sí, exactamente, ¿no? Un predicador decía, ¿no? Tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices, ¿no? Entonces es realmente importante vivir lo que uno predica, ¿no? Y a veces nuestro mejor testigo de lo que estamos predicando es lo que vivimos en nuestra esposa, ¿no? Y cuando la tenemos ahí a veces sentada al frente, ¿no? En la primera fila, uno realmente tiene que, lo que predica y habla es lo que tiene que vivir, pues, ¿no? Sí, así es. Sí, porque estamos también siendo santificados nosotros, no es que ninguno de nosotros, ni las personas que admiramos, han llegado ya, como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. Estamos todos. Claro. Siempre. Y tenemos que, en todo caso, también debemos ser muy humildes, ¿no? Y reconocerlo. Así es, ¿no? Aunque los predicadores tienen una labor un poco más importante, se puede decir, en la iglesia, están sujetos a las mismas debilidades, a las mismas circunstancias que cualquier miembro de la iglesia, ¿no? Y tu primer consejo era muy bueno, ¿no? Para los que quieren empezar con la predicación expositiva, el convencerse realmente que esto es lo que explico, lo que enseño realmente la palabra de Dios. No recuerdo qué autor decía una frase muy buena que dice, nadie predica un sermón bien a otro si primeramente no se lo ha predicado a sí mismo, ¿no? Si primeramente no ha impactado su propia vida, porque eso nos va a llevar a ser apasionados en el púlpito, ¿no? Yo estoy convencido de que lo que estoy diciendo es la verdad y ahí pongo toda mi pasión en esto, ¿no? Bueno, pastor, nos hemos extendido, pero me ha parecido cortísimo. Me preguntó al inicio cuánto tiempo vamos a hablar, yo le dije 40 minutos y ya vamos 1 hora y 34. Yo estoy feliz acá, pero porque la verdad ustedes son 2 personas preciosas, agradables. Es un placer hablar con ustedes. Un gustazo, para mí un gusto enorme. Y gracias, en realidad, gracias. Para nosotros igual ha sido un privilegio y es un privilegio. Yo les recomiendo también a las personas que nos ven poder buscarlo al pastor Alejandro Pelufo. Está su nombre ahí apareciendo, Alejandro Pelufo. En YouTube pueden encontrar varias
sermones que él tiene, la serie de Eclesiastés que nos comentó también está ahí. Hay una predicación de manera personal, se la recomiendo, que es El pastor y el uso del tiempo, donde él habla sobre el tema de redimir el tiempo. Entonces, para que puedan, que son consejos, que ese es un sermón que se dio en una clase, ¿no? En un seminario, si no me equivoco. En una conferencia de pastores en Chile. En una conferencia de pastores, y hay algunas cosas que habla sobre algunos miembros. Entonces, se los recomiendo aquel tema para que ustedes puedan seguirlo, y también seguir a la Iglesia en Lobos, es el nombre en YouTube, Iglesias en Lobos, que hacen transmisiones de los sermones cada domingo mientras dure la cuarentena, lo están haciendo, ¿no? Sí. Bueno, antes lo hacíamos, el problema es la edición de todo eso. Nosotros estamos haciendo en vivo en Facebook, hace ya más de un año, y antes lo que hacíamos era grabar y después de un tiempo editar y subir a YouTube. Ahora estamos predicando, hoy yo predico el sermón de mañana y lo edito a la noche. Bueno, empecé haciendo así por la cuarentena, ahora podría delegar que otro lo edite. Cuando empezó la cuarentena no podíamos ver a nadie, entonces uno pateaba el córner y subía a cabecear, ¿no? Como se dice. Entonces uno hacía todo por su cuenta. Y ahora ya quedamos haciéndolo así, pero sí. De paso, hablando de aprender de otros, les animo a ver sermones de Sugel, de Luis Contreras, de Josías Grauman, de Henry Tolopilo. Está lleno de, gracias a Dios, está lleno de muy lindos ejemplos. Hay sermones también traducidos de MacArthur, a veces en vivo, a veces subtitulados, de Steve Lawson. Aprovechen, ¿no? Hoy en día, y hay gente que yo no conozco. Hace poco estuve viendo a este hermano de España, vos sabrás, José, no me acuerdo el nombre ahora, pero también con un estilo... David Barceló. No, otro hermano que se prende fuego ahí en el púlpito, tremendo. Ah, Juan Manuel Vaz, tal vez. Sí, exacto, a mí me impactó. Hay muchos así. Tenemos que tener cuidado siempre con idealizar personas, ¿verdad? Pero a nosotros nos enriquece, a mí me enriquece escuchar a otras personas que tienen otras maneras, pero siempre con un ojo crítico de que lo que se esté diciendo sea bíblico. Correcto. Sea bíblico. Porque a veces nos fascinamos con el estilo, digamos. Y tenemos que tener... Tenemos siempre, lo que más necesitamos nosotros es que sea la palabra de Dios, que sea preciso lo que se dice. Y por supuesto, a veces es precioso escuchar a alguien que nos enciende, digamos. Repito, a mí me conmueve el Dr. Piper, me toca mucho el corazón, cuando él derrama su corazón en el púlpito, pero cada tanto, a ver, no quiero decir que me cansa porque no es cierto, cada tanto lo necesito eso, pero seguir una persona así, semana, a mí lo que nunca me cansa es una persona que explica. Eso no me cansa nunca, porque yo siempre estoy aprendiendo. ¿Se entiende? Pero a veces necesito, no sé, me bendice un montón escuchar un sermón de Paul Washer. Pero, no sé, es que todas las semanas Paul Washer, a mí personalmente, no es lo que me satisface, sino alguien que me explique, que me dé, me haga crecer en lo que yo comprendo las Escrituras. ¿Se entiende? Sí. O sea, a ver, no quiero sonar feo. A veces no hacemos lo que debemos hacer porque no sabemos. A veces no hacemos lo que debemos hacer porque no queremos. Cuando ese es el caso de que no queremos, necesitamos un Paul Washer que me cachetee y me despierte. Imbécil, arrepentite, humillate, ¿entendés? Pero a veces... Eso, de nuevo, se debe matizar, ¿verdad? Yo, si fuera por mí, comería pizza todos los días, pero no lo hago, obviamente. Necesito una variedad. Entonces, gracias a Dios, hoy tenemos esa posibilidad de escuchar a otros para aprender. Y si tenemos un pastor, nuestro pastor, estamos congregándonos en una iglesia, por favor, siga a su pastor, escucha a su pastor, porque es el único que usted no solo le escucha, sino que lo ve, ¿verdad? Y que vela por su alma. Y tenga cuidado de despreciar a su pastor porque no habla como Vaz, porque no habla como Josías Grauman o como Sugel Michelén. Entonces va domingo ahora no se puede, ¿no? Pero va domingo por medio, falta, porque le falta, no sé, no tiene esa habilidad que Dios le ha dado. Tenga mucho cuidado con eso, ¿sí? Así es. Tenga mucho cuidado. Y eso hablábamos cuando tocamos con mi hermano el tema de los por qué abandonar una iglesia, y dentro de los motivos incorrectos para abandonar una iglesia era porque mi pastor no predica como a mí me gusta, en el estilo que me gusta, y me voy a otra iglesia donde sí lo hace con más fuego, ¿no?
Entonces, bueno, llegamos entonces al final. Gracias nuevamente a todos los que se han conectado y los que nos han acompañado en la transmisión. Gracias también al pastor Alejandro Pelufo por su tiempo, por sacar tiempo para poder conversar sobre este tema que es realmente importante y que no alcanza esta hora y media que hemos desarrollado. Tiene sus seminarios, sus talleres que dan de predicaciones positivas de muchas horas, que esperemos en algún momento llegue también a Bolivia para poder participar, si el Señor así lo permite. Gracias, pastor, por su tiempo y que el Señor lo bendiga. Un gusto, muchas gracias por la invitación y me encanta tenerles entre mis conocidos ahora. Muy amables. Muchas gracias, pastor. También me despido desde aquí de Valencia. Perdón. Me despido desde aquí de Valencia, pastor. Igual, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por las personas que han sido edificadas el día de hoy con esta conversación, las personas que no conocían lo que eran las predicaciones positivas, pues hoy han visto lo que realmente significa y cómo ayuda a una iglesia. Así que, nuevamente, gracias por tu tiempo y ya estaremos en contacto. Dios les bendiga. Gracias a ustedes, hermano. Muchas gracias. Chao. Muy bien, así hemos llegado, José, al tema al final de este video. Gracias a las personas que nos han estado acompañando lo que es esta transmisión, que ha sido muy buena, realmente edificante, poder aprender, como él mismo lo decía, de otras personas, poder escuchar sus consejos también y las recomendaciones que nos hacían. Así que nosotros, sin más que decirnos, nos vamos también, pues, ¿no? Así es, creo que esta es la transmisión más larga que hemos hecho hoy, pero es que me ha resultado cortísima, ¿no? Y así que dejaremos esto en nuestro canal de YouTube también subido, así para que todo aquel que quiera volver a consultar la conversación pueda hacerlo, ¿vale? Pues yo me despido, que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar ahí. Listo, chao, que Dios lo bendiga. Chao. Hasta luego.